Oh, mis amados, si nos diéramos cuenta del peligro que corremos de no guardar, instruir y corregir a nuestros hijos, pues no solo nos arriesgamos de tener que rendir cuentas a aquel que los puso en nuestras manos para empezar, pero nos arriesgamos a ponerlos a ellos en el camino que conduce a la destrucción. Proverbios capítulo 19, versículo 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. O como lee el margen, el ser humano es gobernado por sus pasiones y por falta de control de su espíritu y corazón. Cuando todavía son chicos, instrúyelos, guárdalos y corrígelos antes de que sus malas acciones se conviertan en hábitos difíciles de romper. Pues es mejor que un padre castigue a su hijo en disciplina hoy que ser castigado por siempre en el furor de la ira del Padre Celestial mañana. Para poder entender el extremo de nuestra responsabilidad ante Dios sobre todo lo que Él pone en nuestras manos, incluyendo y especialmente nuestros hijos, veamos la parábola de los talentos. Mateo capítulo 25, versículos del 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas en donde no sembraste y recoges en donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego en donde no sembré y que recojo en donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubieras recibido lo que es mío con los intereses. Quítale pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil échale a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Observemos, el amo en esta parábola es el Señor Jesús. Los sirvientes somos nosotros los creyentes. Él es el amo y dueño de todo. Romanos 11:36. Porque de Él y por Él son todas las cosas. Nosotros, dueños de nada, excepto el pecado, cual heredamos todos desde que fuimos concebidos. Salmos capítulo 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Esta parábola insinúa que todos, no algunos, pero todos somos obreros. No solo de las cosas terrenales, como muchos usan por excusa, pero más importante en las cosas celestiales. Cada siervo debe estar diligentemente en la obra de su amo, de acuerdo a lo que le ha dado por mayordomía. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora observen. Mientras que los siervos obran con lo que les dio el amo se va muy lejos por un tiempo, de acuerdo a esta parábola. Efesios capítulo 4, versículo 8. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Mientras que el amo está ausente, el obrero negocia con los talentos que ha recibido. Todos empezamos por lo menos con un talento.
pues el alma nuestra es un talento que debemos cuidar con diligencia. Pero después, en nuestras manos son puestas las de nuestros hijos. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, y las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y si el Señor nos encuentra diligentemente obrando con poco, Él nos dará más. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo del 4 al 5. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? Primero, obramos por y para nuestra alma. Luego, por las almas de aquellos que están en nuestro hogar. Y cuando nuestra alma y aquellos que están en nuestro hogar están en orden, ahora debemos ser útil para otros, pues es indispensable para el bien común. Proverbios capítulo 31, versículo del 8 al 9. Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menospreciado. Primero, nuestras almas. Después, las almas de nuestras esposas e hijos. Y luego, el bien común de todos. Ahora observemos. El amo regresa después de mucho tiempo para arreglar cuentas con sus siervos. Los primeros 2 siervos fueron exitosos en su labor, pues cada uno duplicó sus talentos a un 100%. El primero, que recibió 5 talentos, le regresó a su amo 10 talentos. El segundo, que recibió 2 talentos, le regresó a su amo 4 talentos. Observen cómo el segundo obrero, con 2 talentos, también fue aceptado, encontrado en Mateo capítulo 25, versículo 23. Mis amados, en esta jornada de montañas altas y valles bajos, muchas veces nos vamos a sentir como que estamos laborando en vano para el reino de Dios, o que nuestras responsabilidades no son tan grandes como las de otros siervos. Pero sepa que Dios no rechaza la labor de los suyos si lo hacemos con vigor y de corazón. Después de todo, Dios nunca nos va a pedir más que las oportunidades que nos otorga. Isaías capítulo 49, versículo 4. Pero yo dije, por los demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Con esto dicho, no nos gloriemos si nosotros hemos recibido más de parte de Dios, porque el que recibe más, más es requerido de él. Lucas capítulo 12, versículo 48. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Cada uno de nosotros debemos hacer el buen oficio de Dios de acuerdo a la capacidad y oportunidad que Él nos brinda. Si lo hacemos, todos seremos aceptados, pues Dios no requiere más o menos que la capacidad y oportunidad que nos ofrece. No obstante, ahora tenemos el tercer siervo, quien recibió un talento, posiblemente su propia alma, pero no lo multiplicó. Si hubiera negociado ese talento y recibido 2 para su amo, él también hubiera sido recibido, pues el que recibe poco, poco es requerido. Pero tristemente hay muchos que reciben 5 talentos y los esconden todos. Personas con mucha capacidad, posesiones, habilidades y con grandes oportunidades, pero no hacen nada con esto. Se glorían a sí mismos porque tienen muchos hijos, estudios y bienes, y sin embargo no pueden ni velar por sus propias almas, mucho menos por las de los demás. Ahora observen, si el siervo de esta parábola que recibió un talento fue llamado por su amo inútil y condenado a las tinieblas, ¿cuánto peor será el castigo al siervo con 5 talentos que no hizo nada con ellos? Hebreos capítulo 10, versículo 29. ¿Y qué mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisotea al Hijo de Dios y considera impura la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e insulta al Espíritu de gracia? O como lee el margen, ¿y qué mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisotea al Hijo de Dios después de que Él le salvó la vida y ahora considera vana la sangre derramada de su amo e ignora el pacto entre ellos? Y para colmo, insulta al Espíritu de gracia, pretendiendo ser un siervo del amo. Si este siervo malo hubiera por lo menos dado su talento a los banqueros, o como lee el margen, si este siervo malo hubiera por lo menos vigilado por su propia alma e invertido en lo que es bueno para ella,
orando sin cesar y escudriñando las Escrituras, este siervo malo a su tiempo hubiera dado frutos buenos de arrepentimiento y fe, y por ende, y por el poder del Espíritu Santo, traer gloria y alabanza a su amo con sus buenas obras. Filipenses capítulo 1, versículo 11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Esto es lo que es devolverle a Dios lo que es suyo, más intereses. El alma le pertenece a Dios, ese es un talento. Y cuando nosotros invertimos en él, otros le darán gloria a Dios, y estos son los intereses. En conclusión, nuestros hijos le pertenecen a Dios, y por ende debemos invertir en ellos, porque un día le vamos a tener que rendir cuentas a Dios por ellos. Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mis amados, no es la responsabilidad del Departamento de Educación criar e instruir a nuestros hijos. No es tampoco la responsabilidad de la iglesia, vecinos, amigos, cuidadores de niños, comunidad o abuelos de criarlos. Es nuestra y solo nuestra. Y si somos buenos siervos, así haremos. Isaías capítulo 38, versículo 19. El que vive, éste te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Joel capítulo 1, versículo 3. De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Salmos capítulo 78, versículo 4. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia, y las maravillas que hizo. Entonces, mis hermanos, vengamos al trono de gracia en arrepentimiento, pues todavía no es muy tarde. Invirtamos en las vidas de nuestros hijos y en los miembros de nuestro hogar, enseñándoles a ellos a escudriñar las Escrituras como si sus vidas dependieran de esto. Y depende de esto. Enseñarles a escudriñarla, a estudiarla, a entrar a las profundidades de ellas, a obedecerla, a orar sin cesar. Recuerden, nuestro amo viene pronto. Gracias por estar conmigo y que Dios me los bendiga.